Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Y tengo el gusto una vez más de invitar y platicar con nuestro querido amigo, colega y sobre todo director del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía en el área de responsabilidad social, Evodio Sánchez. Y hace poco platicamos, pero tenemos que seguir platicando, Evodio. Gracias por tomar esta entrevista y gracias una vez más por abrir la conversación con Expo. Muchísimas gracias, Edgar. Un saludo a toda tu audiencia. Y sí, claro que con mucho gusto, sobre todo cuando son temas importantes para las empresas socialmente responsables y para toda tu audiencia, pues yo encantado de participar. Precisamente, Bodio. Y sabes que el evento del que ya habíamos platicado y vamos construyendo la conversación, me parece que esa es la intención. Sucedió un evento bien importante para las empresas, entiendo que para ti, para tu equipo, para la dirección y para el CEMEFI, con esta auténtica intención de continuar impulsando la cultura de responsabilidad social, que fue la publicación de la lista de las empresas distinguidas como socialmente responsables, empresas grandes. Antes de entrar en detalles, ¿me puedes platicar datos al respecto? ¿Cuántos postularon? ¿Cuántos se distinguieron? Un poquito para entrar en materia, Evodio, por favor. Pues fíjate que en esta convocatoria de Grandes 2024 prácticamente participaron 1,049 empresas en su postulación. Eso no quiere decir, porque este ya es el proceso de cuando ya la empresa emitió y empezó a participar no solamente con su inscripción, sino también con el hecho de pues llenar todo el instrumento, ¿no? Entonces, 1,049. Hay más empresas que participaron, que puede acercarse a las 1,150 empresas, que se quedaron probablemente en el registro o en el registro de su entidad, o sea, digamos en sus datos, como el acta constitutiva, su dirección y demás, o en la entrada a la convocatoria, donde se quedaron probablemente por alguna razón propia de la empresa y ya no dio el siguiente paso hacia la inscripción o hacia la parte del llenado del instrumento. Entonces, ese es el número de 1,049 empresas que postularon. Y luego estas empresas prácticamente pues quedan divididas en empresas que sí obtienen el distintivo, que no obtienen el distintivo. Y ahorita estamos poniendo una nueva categoría que se llama las condicionadas, aunque no publicamos la parte de condicionadas, simplemente son empresas que para obtener el distintivo tienen que, normalmente desde el año pasado, de hecho con las pymes esto no es un proceso nuevo, con las pymes lo hicimos exactamente igual. Hay en las pymes más bueno fueron como 200 y pico empresas que fueron condicionadas para que tomaran un curso, ¿no? Ese curso fue en línea y básicamente ahí les explicamos cómo postular para mejorar su postulación en esta que es la 2024. Entonces, digamos que aunque pareciera que este proceso es nuevo, en realidad pues ya sucedió en Pymes 2023 el año pasado. Y hemos estado, pues de alguna manera, evolucionando esta categoría, sobre todo porque en Pymes 2023 pues fue una capacitación muy unilateral, o sea, simplemente fue un curso que se hizo en Zoom, en donde les explicamos en varias sesiones a las empresas cómo postular. Hay que recordar que con las pymes 2023 pues venimos a experimentar toda la salida del nuevo modelo y por otro lado pues carecieron de muchos elementos, ¿no? Carecieron por ejemplo de las guías, ¿no? Las guías de postulación que ahora sí están disponibles. Las grandes las tuvieron desde prácticamente el día uno, ¿no? Y ahora con las grandes en la parte del condicionamiento pues fue que aprendieran a postular, o sea, es prácticamente lo mismo que las pymes, es enseñarles a postular correctamente en el nivel que le corresponde. Eso no quiere decir que estas empresas no tengan los o no hayan pasado la evaluación para ser empresas socialmente responsables. Simplemente son empresas que les estamos enviando para que tomen un curso que ahora no es un curso, un cualquier curso, sino es un curso ya en línea muy formalizado
en donde prácticamente pues les quisimos dar muchos soportes, por ejemplo, resolver un caso prácticamente de responsabilidad social en un ámbito, en gobernanza y en ambiente. Les enseñamos la metodología de Harvard para resolver el caso y después creamos las evidencias basados en el caso que quieran resolver para postular en el distintivo de esa problemática, ¿no? Entonces, todo esto está pues soportado por videos explicativos, por documentos explicativos, por lecturas, ¿no? Que también, pues de alguna manera queremos garantizar que esas lecturas sean leídas y también comprobamos que los conocimientos sean absorbidos. Y también foros de aprendizaje. Los foros de aprendizaje son foros en donde se pone una lectura y los participantes del curso pueden interactuar e intercambiar opiniones sobre un tema muy específico. Entonces, todo esto fue hecho, la verdad es que el CEMEF invirtió muchísimo tiempo en crear todos estos videos, todas estas materiales, ¿no?, que se tuvieron que crear precisamente para ir mejorando en las siguientes postulaciones la manera en que la empresa se sitúa en un nivel de desarrollo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Aunque para algunas empresas puede decir, oye, pero ¿por qué tengo que ir a un curso? Porque si no medimos correctamente el nivel de desarrollo, ¿cómo vamos a recomendar el patrón de desarrollo? Una de las críticas más fuertes que había estado hacia el distintivo era, oye, no me estás ayudando a mejorar, no me estás ayudando a decirme hacia dónde tengo que mejorar y cómo lo tengo que hacer como mi industria. Y ahora este nuevo modelo permite esa medición que nos permite establecer el patrón de desarrollo para cada empresa. Pero si ese nivel de desarrollo no se encuentra de acuerdo al nivel que le corresponde o que actualmente se encuentra, pues obviamente el patrón de desarrollo no va a salir correcto. Entonces, por eso es que este condicionamiento es simplemente garantizar que las empresas puedan postular correctamente su evidencia. Hay muchas razones, Edgar, por las cuales una empresa no sitúa correctamente su evidencia, ¿no? Puede ser desde la más simple, confundir un nivel con el otro, ¿no? O sea, confundir, por ejemplo, implementación con impacto. O sea, una cosa es tener valor social, o sea, es decir, darle vida a la política a través de un curso de difusión o dar una capacitación sobre la política, y otra muy distinta es empezar a impactar en ese indicador. Por ejemplo, una cosa muy distinta y de mucho valor es publicar y difundir una política de horarios flexibles, y otra cosa muy diferente es medir cómo la parte del indicador de horarios flexibles está siendo aprovechado por los empleados y en qué medida, y cómo eso está aumentando la satisfacción del empleado o inclusive lo hace más productivo. Eso es impacto. Entonces hay una gran diferencia entre estas dos, y muchas veces las empresas confunden el valor social de un indicador con el impacto. Entonces, para nosotros es muy importante situar a las empresas en el nivel que le corresponde, precisamente para después a esas empresas que no han alcanzado el impacto del nivel 4, pues les enseñemos o les mostremos el ejemplo no del CEMEFI, sino de cientos de empresas que ya están de alguna manera con una buena práctica en ese indicador, y llevarles las mejores prácticas que vienen de las mismas empresas. Y entonces la responsabilidad social empresarial dentro de la empresa se convierta en una herramienta de mejora continua y de valor para el modelo de negocio. Dijiste 1049 empresas participaron, pues, bueno, sí, postularon de manera formal, 1150, es decir, 100 quedaron previamente fuera. De esas 1049, ¿nos puedes dar los números? ¿Cuántas están sin haber sido condicionadas? ¿Cuántas están condicionadas? Prácticamente quedaron 320 condicionadas, ¿no? Ya el número total. Y hay 11 empresas que están en el estatus de no, ¿no? Que estamos ahorita revisando. Ese estatus de no necesariamente es porque no pasaron, sino que también puede ser una cuestión de pago, ¿sí? O sea, una cuestión de inscripción. Y pues obviamente como no han cubierto la inscripción, pues probablemente se encuentren ahí. Hay que recordar que yo en muchas conferencias y ponencias que he dado sobre el nuevo modelo, he recalcado que en este momento
lo más importante, sobre todo en las empresas grandes, que ya muchas de ellas ya tienen una trayectoria con el distintivo, la mayoría ya cumple los estándares mínimos para ser una empresa socialmente responsable, ¿sí? En las grandes ese número de no sí fue mayor, ¿no? Casi el 3 o 4% de empresas, porque ahí sí todavía existe, pues probablemente la responsabilidad social no está bien consolidada y a esas empresas les damos la oportunidad de volver a postular. En el caso de las grandes, la gran mayoría ya cumple con las políticas de evaluación, que probablemente ya la siguiente semana liberemos todas las políticas de evaluación con las empresas, con los consultores y con los aliados, y con esto quitemos esa caja negra, ¿no? Que pareciera estar ahí de, oye, ¿por qué voy a estar aquí en sí? ¿Por qué voy a estar en condicionada? ¿O por qué voy a estar en no? Y dejar muy claras las reglas y la transparencia sobre esa política, como lo exige el distintivo. Entonces, estas empresas ahorita fueron divididas, esas 320 empresas condicionadas fueron divididas en tres bloques, ¿no? Esos tres bloques son cursos en línea con la plataforma Moodle, que las empresas ahorita están participando, están tomando los conocimientos y están aprendiendo a postular. En cuanto terminen ese curso, las empresas podrán ser pasadas a un estado de sí inmediatamente. Ahora, no estamos publicando quiénes son condicionadas o no, simplemente la empresa sabe su estado, ¿no? Y punto. Como tampoco se publica quién no obtuvo el distintivo. Eso nos reservamos esa parte, eso tenemos convenios de confidencialidad establecidos con las empresas, entonces esa información de quién está condicionada o quién no obtuvo el distintivo no se publica, solo se publica quién lo obtuvo. Déjame ir a un punto que me parece que también es importante platicar. Este curso en línea, con todas las características que me imagino que son, según entiendo, o sea, serán pues, varias horas, más de 10, 15 horas, ¿tiene un costo? ¿A quién aplica esto? ¿A la que lleva 18 años? ¿A las nuevas? ¿A las...? O sea, entiendo que es una cuestión de postulación, no se distingue. Hay empresas que llevan muchos años y esto los habrá tomado por sorpresa. ¿Nos puedes compartir algún pulso, algún clima para informar? ¿Puede haber, hay ánimo o desánimo, Evode? Tenemos de las dos, por ejemplo, tenemos empresas que obtuvieron ya el distintivo, que sí están de alguna manera ya publicadas y nos llamaron varias y nos dijeron, oye, nos hace muy interesante el curso, porque siendo francos, pues sí tuvimos dudas en varios indicadores de cómo postular, nos parecería muy interesante participar, ¿no? Entonces, yo diría que pues la gran mayoría, pues es que, bueno, para empezar el curso no tiene un costo para nuestras empresas. De entrada no tiene un costo. Eh, este curso en línea por todos los materiales que tiene ya incluidos, por lo menos debería de costar 1,000 pesos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y no tiene ningún costo para nuestras empresas, lo pueden tomar. Tampoco, aunque el curso está diseñado para durar 15 o 20 horas, pues la empresa puede tener más tiempo hasta la entrega del distintivo para finalmente terminarlo, ¿no? Que es hasta mayo. Entonces, estamos dando muchas facilidades para tomarlo en estas primeras postulaciones. Por supuesto, en las siguientes postulaciones, pues ya no va a haber problemas en postular, más bien habría que leer la política, pero lo más importante en el siguiente paso para las empresas socialmente responsables va a ser mantenerse dentro del promedio de su industria, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, si su industria están por abajo de un punto, o sea, de un nivel de desarrollo de su industria, pues obviamente les propondremos un patrón de desarrollo para alcanzar ese promedio, ¿no? ¿Por qué es importante alcanzar ese promedio? Porque la industria ya lo exige, o sea, la misma industria lo está exigiendo, no lo exige el CEMEFI, lo exige la industria, pero mover un indicador, un punto, probablemente pueda llevar al menos de 1 a 3 años y eso estamos trabajando con las empresas para proponerles el patrón de desarrollo que les corresponde. Por eso es tan importante saber postular en el nivel en el que se encuentra la empresa. Entonces, las curvas que se están planteando para jalar a la industria es de acuerdo al promedio. Por eso es tan importante para crear un patrón de desarrollo, pues postular en el nivel que le corresponde.
Y sí, efectivamente para algunas empresas, pues fue una novedad. Dijeron, oye, pero si yo estoy muy bien, antes en el distintivo quedaba en el último nivel. Dije, pues sí, nada más que antes no existían los últimos dos y tú sigues creyendo que lo que traías resulta ser que era impacto y no es impacto. Simplemente tenías una política que estaba eh, auditada o que estaba certificada y eso pertenece al nivel 2. Ahorita el nuevo modelo, y no solamente el nuevo modelo, a veces se malentiende que esto es una cuestión del distintivo o del CEMEFI, no es una cuestión del distintivo, es del mercado, es de los inversionistas. Estás abriendo un espectro complejo, ¿no? O sea, sostener que el mercado lo requiere en la amplia, en la total amplitud de los tantos mercados. Wow. Oye, Evodio, dime algo, porque aparte esto que señalas me parece clave, y si me permites así sugerirlo. Es decir, el distintivo antes, bueno, y sigue siendo, hasta el momento, me parece que el horizonte apunta a que habrá un cambio de fondo y de forma. Hoy el distintivo se entrega o no se entrega, ¿no? No hay el distintivo oro, plata, bronce, ¿correcto? Es binomial. ¿Se dio o no se dio? Ahora con esta nueva versión de condicionado. Pero esto que nos comentas en términos de la media y de las curvas y de la invitación al progreso, le da un cambio de fondo, porque antes era un ejercicio de autoevaluación y de confianza, ¿no? Y la documentación. ¿Podría una empresa postular por su propio ánimo en nivel uno? Así tuviera una gestión madura en alguno de los aspectos. Eso antes era válido de cara, desde mi punto de vista, al resultado. Hoy eso, por el enfoque del nuevo modelo, deja de ser válido y el horizonte a las empresas es que si estás debajo de la media, eso va o al tiempo pudiera condicionar el que se te entregue, el que se te reconozca como empresa responsable. Esto que te expreso es correcto. Ese es el horizonte para que las empresas vayan cachando por dónde vamos, porque Sí, estaban en otro tenor. Era un ejercicio mucho más simple, por así decirlo, ¿no? Invitaba menos a la profundidad. pero Edgar, déjame decirte que no es complejo, porque de las 1049 que te acabo de decir, sí, prácticamente el 99 está en el promedio, Edgar. Ujú. No, no, o sea, no veo la complejidad, o sea, la mayoría de las empresas, 99%, no sé, digo nada más para poner las cifras claras, está en su promedio de su industria. Ojo, Ujú. de su industria, lo quiero aclarar mucho, porque no es la industria de la minera o la bancaria, ¿no? O la de manufactura, de la industria que postuló. Entonces, el 99%, si no es que un poco más, está en el promedio de su industria. Entonces, no tiene nada de complejo, Edgar. Lo que sí creo es que por eso yo he marcado que esto es un proceso de aprendizaje y de mejora continua. Lo que queremos es empezar a elevar las curvas prácticamente aprendiendo de las mejores prácticas. La otra vez yo comentaba también, y eso lo he dicho también en muchas pláticas, solo el 1.5 de las empresas tiene buenas prácticas, o sea, en algún indicador. Entonces, estamos aprendiendo ahorita de esas buenas prácticas para empezar a jalar las curvas de las industrias en el enfoque que le corresponde y eso puede llevarnos hasta 5 años para hacerlo. Entonces, en realidad, esa dificultad de la que estás hablando, pues en realidad no es dificultad, más bien es un proceso que acaba de iniciar, pero difícil no es, más bien es un proceso que tiene que iniciar y que prácticamente las empresas van a ir avanzando conforme el CEMEFI vaya indicando cuáles son los patrones de desarrollo de la industria. Ok. Eso es lo que plantea este nuevo esquema de evaluación. El CEMEFI ha sido promotor de establecer y promover de alguna manera la figura del consultor acreditado desde hace años, ¿no? Y hay una diversidad de consultores a nivel país que cumplen con la función de promover y acompañar, ¿no? Se entiende que esta condición busca contacto directo entre la empresa y el CEMEFI. ¿Quisieras hacer algún apunte en este tema para que tanto a la empresa como al consultor quede claro de qué manera se juega esta nueva categoría de condicionado? Bueno, a ver, yo creo que esto es para las empresas, para los consultores y los aliados, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hemos de alguna manera también este curso lo van a tomar nuestros aliados y nuestros consultores.
Los consultores están pasando por el mismo proceso, ¿sí? O sea, no, esto no es de que cambias algo y todos lo entienden, o sea, es un proceso, apenas llevamos un año y aunque hemos dado muchos cursos y hemos dado guías específicas sobre todo esto, te voy a ser muy franco, la verdad es que, pues pocos, la verdad es que se ponen a leer las guías, empiezan a postular, si no siguen haciéndolo porque pues a lo mejor yo me creo muy experto y pues de alguna manera pues sigo postulando como yo lo hacía durante los últimos 15 años. Yo creo que eso es un proceso de aprendizaje que están aprendiendo las empresas y los consultores. Y por eso yo he marcado varias veces que pues sí, es un proceso de aprendizaje y creo yo que el CEMEFI se vería eh, pues en un aprieto si no creara estos cursos, ¿no? Y que ahora pues prácticamente este es el primero de muchos que vamos a crear, después lo vamos a crear por ámbito. Eh, si no enseña a las empresas, primero cómo postular, deja tú de cómo impactar, primero hay que saber postular. Y una Mm. vez de que la parte de aprender a postular es correcta, creo que para empezar es la única manera de que la parte de los datos y la estadística va a mejorar, porque una vez de que tengamos correctamente los datos, pues esto nos va a llevar a encontrar esos patrones de desarrollo. Nada más para, a lo mejor esto es un poco techy, pero el distintivo, el proceso del distintivo es un instrumento, o sea, ese instrumento que antes le llamamos cuestionario. ¿Por qué le dimos el grado de instrumento? Porque ahora el instrumento garantiza que lo que se mide, ¿sí? O sea, lo que se pregunta, de alguna manera mide correctamente lo que el indicador quiere decir. Esos instrumentos tienen un nivel de validez y de certidumbre. Ahorita el nivel de validez del distintivo está en 80%, es decir, mide correctamente el 80% de los resultados. El 20% no lo mide correctamente si dejáramos la postulación de la empresa. Y el distintivo, una vez de que los evaluadores ajustan el nivel de desarrollo que les corresponde a las empresas, sube a 95%, Edgar. O sea, el Mm. nivel de certidumbre del instrumento sube a 95% con la corrección de los datos. Eso nos habla de lo importante que es tener esas correcciones para poder establecer los patrones de desarrollo. Y eso precisamente es lo que están aprendiendo ahorita nuestros consultores y nuestras empresas. Y algunas lo toman muy bien en el sentido de decirles, oye, pues en realidad es un curso que no te cuesta y yo creo que aprender de todo esto no solamente deja tú que te va a ayudar para obtener el distintivo, que eso es importante y valioso para muchas empresas, pero creo que lo más importante es que empieces a impactar y que empieces a hacerlo en los indicadores de enfoque en tu industria, que son, no son los 97, sino es un grupo reducido, y eso nos va a llevar probablemente de 5 a un poco más en que se aprenda a cómo las empresas deben de impactar en lo que les corresponde. Entonces yo diría que pues empiecen a tomar los cursos, inclusive las empresas que hoy en día son nuevas, empresas que ya obtuvieron el distintivo, ya creamos un nuevo módulo, Edgar, eso también los va a sorprender muchísimo, que en las próximas postulaciones, ya no solamente si lo obtuviste, si no lo obtuviste o estuviste condicionada, casi todas van a tener que tomar al menos 1 o 2 cursos al año. ¿Por qué? Porque ya vamos a poder crear cursos por ámbito y por enfoque. Entonces, el distintivo ya no se convierte a pues, postulo, me dicen sí o no y me espero un año y vuelvo a postular. No, se convierte en que para mejorar, pues hay que capacitarse y luego esa capacitación la tienes que llevar a las evidencias para que esas evidencias mejoren. Entonces, ese es el futuro del distintivo, es un proceso de mejora continua. Gracias, Evodio, por esto. Déjame terminar esta entrevista, Evodio, preguntándote de las 1,150 empresas, casi 1,150 empresas, hubo representación nacional, ¿no? Me imagino, todos los estados tuvieron participación, ¿correcto? Ya estamos ahí y no sé si sea para fines informativos, la región norte es más participativa. ¿Tienes ese dato hoy para cerrar esta conversación? Bueno, históricamente, digo, nada más, también les quiero recordar que así como lo hicimos con las pymes que estamos a punto de liberar el 19 de marzo, toda la data por segmentos, lo mismo vamos a hacer para las grandes. Las grandes ya vamos a publicar por cada segmento todas las estadísticas para que quede muy claro cómo estuvieron representadas. Contestando tu pregunta,
la economía del país se ve reflejada en el distintivo, ¿no? El norte siempre ha tenido un poder económico mucho mayor que el sur, por lo tanto, ahí es donde hay más empresas, ¿no? Y hay tres estados que prácticamente tienen más del 50% de las CCRs, o sea, si sumáramos eh, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pues prácticamente ahí están más del 50% de las CCRs. Hay estados que vienen en pleno crecimiento, como Puebla, ¿no? Sinaloa, Sonora también tienen buenos números, o sea, todo el norte en realidad tiene muy buenos números. Y los estados del sur siempre se han mantenido con muy pocas empresas, ¿no? O sea, estados como San Luis Potosí, como Zacatecas, como Oaxaca, como Chiapas, los números siguen siendo muy bajos, aunque vemos una pequeña tendencia hacia la alza en esos estados, sobre todo porque hemos empezado a establecer relaciones con los gobiernos y en la formación, me informaron ahí de consultores ahora en Chiapas, ¿no? Entonces eso también nos empieza a ayudar a fortalecer el sur. El único estado del sur que yo me atrevería a decir que sí tiene un comportamiento totalmente distinto, pues es Yucatán, ¿no? O sea, Yucatán sí definitivamente siempre ha jalado mucho, y también Quintana Roo, en específico con Cancún y los hoteles, también es un estado que se mantiene fuerte. Los demás con crecimientos muy moderados. Entonces sí, definitivamente el norte, pero yo creo que aquí hay que analizarlo. Esta es otra innovación que vamos a presentar. Yo creo que en el segundo semestre, casi octubre, septiembre, se van a liberar tableros, dashboards, ¿no? En donde toda esta estadística, pues ya no va a ser de conocimiento público para todas las empresas. Vamos a poder saber qué estado tiene más, qué estado tiene menos, cuál es el ranking, cuáles son las industrias en donde me puedo comparar, cuáles son las mejores industrias por tamaño, por años de CR, toda esta data y más porque la estamos cruzando con Coneval y la estamos también cruzando con las OCCs, van a estar disponibles probablemente en el segundo semestre. Entonces, toda esta data que antes parecía así como escondida o que no solo la presentábamos nosotros en estudios, va a ser pública siempre y cuando sean SRs. Ah, claro. Gracias por la explicación, por ubicarnos en el ayer, en el hoy y en el horizonte, que creo que es lo que tenemos que reconocer desde tu liderazgo y el del equipo con el que trabajas. Pues venga, o sea, viene mucho trabajo por delante, mucha comunicación, si nos sigues permitiendo para mantener informados en el pulso, enganchadas a las empresas distinguidas como consultores, etcétera. De manera que, como te comentaba, valoro mucho la apertura, la comunicación, Evodio, y continuemos. ¿Te parece? Me parece bien. Mi Muchísimas querido. gracias. Un saludo a toda la audiencia y quedo a sus órdenes para una siguiente entrevista. Y entonces, Evodio, mil gracias. Bonito día. Hasta luego.